Hola, pues tengo este video desde hace meses, creo que desde que se estrenó el capítulo 2 de It en el cine, y por una razón u otra no lo había subido, así que pensé que este era un buen momento, ya que pues hay mucho que ver. El día de hoy quiero hablarles de una historia a la que me rehusé durante mucho tiempo, y no fue hasta hace poco que la enfrenté que me llevé una muy grata sorpresa. Estoy hablando de It de Stephen King. Pónganse cómodos porque este video va a durar un buen rato. Un poco de contexto. La miniserie de It, estelarizada por Tim Curry, sale en 1990. Entonces yo, siendo muy chiquita, llego a ver al payaso Pennywise y estaba aterrorizada. Yo no quería ni siquiera estar en la misma habitación donde estaba la televisión mientras estuvieran transmitiendo la miniserie. La odiaba. Fueron pasando los años, me enteré que muchas otras personas de mi generación también tenían conflicto con los payasos después de ver la miniserie, y no fue hasta 2017 que se estrenó el remake, la película de Chapter 1 de eso, que fue cuando enfrento mis miedos y veo la película. Y la verdad me sorprendió muy gratamente. Me sorprendió tanto que dije, tengo que leer el libro antes de que se estrene la segunda parte. Por supuesto, tuve 2 años para hacerlo y apenas hace un mes empecé a leer el libro, pero bueno, lo terminé con todo y todo. Y pues quería transmitirles todo lo que trae esta historia porque creo que es una gran novela. Es de verdad una de las obras maestras de Stephen King. Y pues vamos a hablar tanto de miniserie, libro y película. Empecemos hablando un poquito sobre Stephen King. Stephen King es de Portland, de Maine. Muchas de sus historias por esto están ambientadas en Maine. Es un escritor de novelas de terror, fantásticas y de ciencia ficción, más que nada. Él tiene 3 hijos, con 2 de los cuales o ha escrito novelas también en colaboración, o uno de ellos ya escribió 2 libros. Son bastante conocidos. El más conocido es Horns, Cuernos, que también se hizo una adaptación fílmica protagonizada por Daniel Radcliffe. No sé si lo ubican. Es un escritor súper prolífico. Tiene 62 novelas publicadas, creo que 6 o 7 de ellas bajo un seudónimo, porque escribe a tal velocidad que su editor ya no le permitía a él publicar más de un libro por año. Y él sí terminaba más de un libro por año de escribir. Entonces pues él se crea un seudónimo y empieza a publicar bajo pero claro, pronto se descubrió todo y pues ya se le acabó el chiste. Aunque hay críticos que lo consideran que es muy comercial, su estilo narrativo, su capacidad como de construcción de personajes y también de jugar con los temores de los lectores han sido muy elogiados. También no importa como que sus temáticas sean terror, ciencia ficción, fantasía, tiende a tocar temas sociales de Estados Unidos muy importantes. Esa capacidad como de introducir estos temas en sus historias también es muy relevante en su carrera. Ha obtenido muchísimos premios, en su mayoría el Bram Stoker. El Bram Stoker es el reconocimiento que da la Asociación de Escritores de Horror a las mejores escrituras de horror ficción. Ese lo ha obtenido 13 veces, 4 el premio British Fantasy, 5 premios Locus, 4 el premio Mundial de la Fantasía y 2 el premio Edgar, que es en honor a Edgar Allan Poe, un premio Hugo y un premio Henry. Y pues vamos con la sinopsis. La historia empieza cuando en 1957 Bill pierde a Georgie, su hermanito de 6 años, a manos de esta entidad. Eso acecha también a todos los niños del pueblo, y Bill, sin pretenderlo, termina hundiéndose a un grupo de amigos, a un grupito que también pues son de estos niños acechados por él. Esta entidad toma la forma de los miedos más profundos del niño en el que está enfocado. Los personajes principales son Bill, Beverly, Ben, Eddie, Richie, Mike, Stan y obviamente Pennywise. Aunque Derry, el pueblo, también funge como otro personaje no del todo vivo,
es más que nada como un poco pasivo, pero sí influye sobre todos los habitantes. El gran atractivo de la historia es el Club de los Perdedores, este grupo de niños, y personalmente es lo que más le aplaudo a Andy Muschietti, el director de las películas más recientes de It, porque de verdad lo plasma de una manera muy especial. La historia se trata sobre todo en afrontar nuestros miedos, al menos en la infancia, y al paso del tiempo conforme vamos creciendo, también aprender a cómo afrontamos no solo los miedos más profundos, sino ya los traumas que tenemos cuando somos adultos. Más que una historia de terror, es una historia de crecimiento y donde el tema principal es la amistad. En palabras de Stephen King, todo es sobre los personajes. Si los personajes te gustan, te importan, entonces los sustos por lo general funcionan. Disculpen el ruido, no sé si se alcance a meter. Toda la tarde estuvo un diluvio horrible aquí, una tormenta. Justo empecé a grabar cuando paró, pero ahorita otra vez hay tormenta y también es tormenta eléctrica, entonces puede haber algo de ruido por ahí. Una disculpa. Stephen King dice que cuando empezó a escribir It, él ya era conocido como un escritor de terror. Entonces que vio en esta novela como si fuera su examen final. Él plasmó todos sus terrores de la infancia, todo lo que a él le daba miedo cuando era niño, lo plasmó en la novela. Sobre los temas sociales que menciona en esta novela, son sobre todo racismo, de hecho menciona varias veces al Ku Klux Klan, y bueno, hay muchísimo que decir sobre la novela, pero vamos a pasar a las adaptaciones. Aquí hay todo un tema con las adaptaciones de Stephen King. Uno de los casos más sonados es que a él no le gustó la película del Resplandor que hizo Stanley Kubrick sobre su libro. A él no le gusta esa adaptación, a pesar de que todos la conocemos como una gran película. Pero entre las adaptaciones que le han gustado está, por ejemplo, Cuenta conmigo, basado en su novela El cuerpo, The Shawshank Redemption, o Sueño de fuga, basado en su novela corta Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Fue protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Fue súper nominada a los Oscars. O también The Mist, la película de 2007, basada en su novela corta La niebla. Y pues como mencionábamos, la historia tiene dos líneas de tiempo. Una, la de 1957, y la segunda de 1984. Es donde va sucediendo todo. Una es cuando nuestros personajes son niños y la otra cuando son adultos, 27 años después. Como mencionaba, va y viene entre las dos líneas de tiempo. Los sucesos no son necesariamente cronológicos, pero hay una forma en la que cuenta las cosas y que se va armando el rompecabezas de todo lo que sucede. O sea, de verdad deja lo más sorpresivo para el final, pero nunca se pierde el interés. Y la verdad es una cosa de una maestría increíble por parte de Stephen King, porque es un libro de 1500 páginas y tiene muy buen ritmo, tiene muy buen tono. De verdad no pierdes el interés. Yo me lo eché pues en un mes, y eso no leyendo diaria ni nada por el estilo. O sea, sí leía como que de vez en cuando, pero pues sí lo pude terminar justo por eso. O sea, al principio yo tenía un poco de miedo de tal vez no me vaya a enganchar o me voy a quedar al inicio o me voy a quedar en el camino, pero de verdad te engancha tanto que sí es una gran historia. Como mencionábamos, la historia maneja dos líneas del tiempo. La primera es de 1957, cuando los protagonistas son niños, y la siguiente en 1984, cuando ya son adultos. En el libro todas estas vueltas entre una época y otra, entre las perspectivas de los personajes y también otros sucesos que se narran, mantienen el interés del lector y un suspenso súper bien equilibrado al ir revelando todas las piezas del rompecabezas. La verdad, Stephen King lo maneja con muchísima maestría, sobre todo para hacer un libro de una longitud de 1500 páginas. En cambio, al hacer una adaptación audiovisual, esto se vuelve un reto porque tienes muchísima longitud, tienes que saber precisamente qué quitar para que la historia no pierda sentido ni profundidad, pero también que los detalles que le dan ese sabor pues estén ahí. En la miniserie de 1990, ambas líneas del tiempo están mezcladas como en el libro, aunque no lo manejan igual. A mí eso me da como un poquito más bien menos velocidad en el ritmo de la película. A mi parecer la vuelve un poco lenta, la miniserie. Las películas son mucho más violentas y explícitas que la miniserie, a pesar de que en comparación con cualquiera de las dos, el libro sí es mucho más violento y más explícito. Pero, en fin.
Y por otro lado, también la relación entre Ben y Beverly es mucho más tierna, como mucho más dulce, y también se le da más relevancia en las películas que en la miniserie de los 90. Si nos ponemos a comparar, It capítulo 1, la de 2017, creo que se ha vuelto una de mis películas de terror y horror favoritas. Y digo terror y horror porque a pesar de que eso pues es una entidad que podría ser como paranormal, con también todo lo que conlleva de sus poderes y todas estas cosas, y por otro lado los temores de los personajes, todos los miedos y traumas, ya incluso en su edad adulta, son muy tangibles y son muy reales. Entonces por eso como esta dualidad en la historia. Esa primer parte se sitúa, en vez de situarse en 1957, se sitúa en 1989, pues justo un año antes de que, digamos, salga la miniserie, ¿no? También esto agarra un poquito como de toda la ambientación de los 80s, con la que nos llegamos a identificar más, y ocasiona que pues 27 años después la historia se sitúe en la época actual, que también es mejor como para identificarnos. It capítulo 1 quita una red de seguridad desde su secuencia inicial. No solo nos presenta a Pennywise, nos presenta al monstruo, sino que también nos demuestra de lo que es capaz. Asesina a un niño con el que ya empatizamos, con el que acabamos de empatizar. Es un niño que ya sabemos a quién le importa, que ya sabemos sus temores y que aparte, perdón, pero Jackson Robert Scott está adorable en ese personaje. La verdad es un Georgie muy muy tierno. Así que vemos que It o eso puede volver a matar sin importar que se trate de niños. Y el capítulo 2 hace lo mismo. En la primera secuencia también hay un asesinato y esta ocasión es de adultos. En la primera entrega no vimos ningún asesinato de un adulto, pues a lo mucho eran unos adolescentes, pero no, estos ya son adultos en la parte 2, justo porque pues nuestros protagonistas ya crecieron, entonces también están expuestos de igual forma. Pennywise, pues Bill Skarsgård hace un trabajo impecable. La verdad es que tenía muchas expectativas por cumplir después del excelente trabajo que hace Tim Curry en los 90s, pero logra reinventar el personaje. Este Pennywise es mucho más impredecible y mucho más salvaje. Siempre está en esta ambivalencia de su lado simpático y su lado completamente animal. Incluso lo vemos llegar a babear, pues justamente porque está cerca de su presa, cuando está cerca de su presa. Eso es algo muy impresionante. Igual el truco que hace como con el ojo, de que desvía una de las pupilas. Se dijo mucho que se iba a hacer con CGI y pues el actor le dijo a Andy Muschietti, no, pues yo puedo hacerlo, yo sé hacerlo, ¿no? Y pues lo hace de forma natural, es muy impresionante y también le da como cierto, es muy siniestro. ¿Y por qué si es el mismo director tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 de estas dos películas recientes me sigo inclinando hacia el capítulo 1? Bueno, sobre todo es por el tono de terror que maneja. La parte 1 es un tono muy elegante en las escenas más oscuras, más importantes. Sobre todo se basa mucho en la musicalización que tiene. Es muy tenue, muy precisa. Incluso en muchos momentos ni siquiera hay musicalización, estamos en silencio absoluto o complementado con algún sonido de violines o algún efecto, que la verdad ese tono que tiene es muy muy bueno. No cae en jump scares, no cae en estruendos musicales cada vez que va a suceder algo, que creo que sí peca de eso la segunda parte. Entonces ahí le quita muchas cualidades que habían trabajado en la primera. Ahora, en la segunda parte, a pesar de que el trabajo del elenco adulto es bueno, el elenco infantil se sigue llevando la película. En los papeles adultos tenemos a Jessica Chastain como Beverly, a James McAvoy como Bill, a Bill Hader como Richie, Isaiah Mustafa como Mike, a Jay Ryan como Ben, a James Ransone como Eddie y a Andy Bean como Stan. Y un punto a resaltar, sin embargo, para el elenco adulto, por supuesto que hacen un gran trabajo, y también me parece haber escuchado por ahí que los niños les dieron una carta
ellos en su personaje, de cómo esperaban o qué querían que pasara con su personaje de adulto. Es decir, Sofía Lillis hizo una carta a Beverly de adulta, ¿no? Como si uno escribiera su carta a su yo de adulto, pero estando en personaje, y se la dio a Jessica Chastain, y así cada quien con su contraparte adulta. Entonces eso fue como un insight muy padre para ellos. Creo que les dio como mucha perspectiva sobre lo que eran estos niños y lo que pretendían hacer de grandes, ellos en su perspectiva infantil. Y también creo que el reparto adulto estudió muy bien los gestos de los niños, porque sí se ve una muy buena continuidad en ese aspecto. Sí hay mucha similitud. Hacia la mitad, hacia el segundo acto, la película empieza a sentirse un poco lenta y cada personaje tiene que ir en búsqueda de un objeto de su pasado, pero el recurso narrativo es el mismo con cada uno, y pues son 6-7 personajes. Esta es la parte de la película que creo que tiene debilidades. Empiezan también a introducir elementos cómicos que al menos al momento en que la vi yo no sabía cómo interpretarlos, yo no sabía si eran a propósito o las acciones en sí se estaban volviendo como ridículas. No fue sino hasta el final de la película que como que reconecté todo y dije, claro, o sea, son personas adultas enfrentándose a los miedos que tenían de niños, al menos en algunos personajes, porque en otros manejan que se enfrentan a los traumas que ya tienen como adultos o que los persiguieron hasta convertirse adultos, que eso es mucho más interesante. Pero en aquellos personajes, sobre todo, por ejemplo, Eddie, o por ejemplo el de Richie no está muy bien representado, creo yo. Pudo ser como algo mucho más profundo, pero sobre todo en el de Eddie creo que se queda un poco el mensaje de ok, es un adulto enfrentándose a su miedo de niño, y entonces pues obviamente al verlo a la distancia ya se volvió algo ridículo, al menos ante una lógica de adulto, ¿no? Al menos es la interpretación que yo le di. Pero sí creo que pudieron haber trabajado mucho mejor su miedo, sin meter como elementos cómicos como los argumentos que tiene Richie o los diálogos de Richie más bien, pero sí en eso como que no alcancé a conectar bien. Por ejemplo, una mejor manera de abordarlo tal vez habría sido que en ese segundo acto dieran una pista más o menos de cómo el temor de la infancia los había seguido hasta la etapa adulta y habría evolucionado tal vez en un trauma mucho más profundo que se hubiera mostrado ya por completo en la batalla final, que en algunos casos funciona, pero por ejemplo en el caso de Ben, en el de Richie, en el de Eddie no termina de convencer. Y entonces la batalla final, a pesar de que toca un poco estos traumas, se siente ya apresurada, porque pues ya tardaron demasiado tiempo en ir a buscar el objeto, no sé qué, pues sí creo que no refleja al máximo su potencial. Ahora hablemos de el destino en esta historia. Es un tema súper importante, pero creo que en las películas se ve de manera un poco superficial. Más que nada gira en torno a estos aspectos. El grupo de amigos debía estar completo y cerrado en un número 7, debido a que este es un número como que de manera mística o en temas así místicos y mágicos es de mucha relevancia. Son fuertes de manera individual, pero cuando están en grupo son casi invencibles. Sus cualidades se incrementan y cada quien tiene un rol muy específico en el grupo. Por ejemplo, Bill es el líder. Eddie tiene un sentido de la ubicación muy bueno, de hecho es quien los guía a través de las tuberías para que no se pierdan, tanto de ida como de regreso, cosas así con cada uno. Y pues ellos son los primeros niños y humanos y seres que hacen sentir miedo a It, a eso, por primera vez. Recuerden que eso es esta entidad que cambia de forma, y una de sus formas es Pennywise. En realidad, este ente se siente casi de verdad inmortal, invencible, hasta que se enfrenta con el Club de los Perdedores. Hasta ese momento no había sentido ninguna amenaza, y todo esto va muy de la mano con el origen de It. El origen de It se menciona de manera superficial en esta segunda entrega de Andy Muschietti en el capítulo 2, pero en realidad pues es un ente que vino del espacio. En el universo de It se supone que hay un ente que es quien crea a la tortuga,
que es un ser bueno, y a It, que es su contraparte, que es también conocida como la devoradora de mundos. Y sí digo devoradora de mundos porque It es hembra. Toma muchas formas, pero su forma original es muy parecida a una araña. De hecho, pues dado que es hembra, en el libro ha puesto muchísimos huevos, ya que nuestros personajes son adultos y pues también tienen que destruirlos. Y ahora se pone todavía más loco. Se supone que la tortuga vomita el universo. Lo que vomita es el universo y así se crea. Y hace millones de años, antes de la historia de nuestros protagonistas del Club de los Perdedores, se supone que eso está con la tortuga y piensa que la tortuga ya se murió. Y dice, bueno, pues entonces no hay nadie como que me haga contraparte, voy a irme a buscar mundos que devorar. Y así cae en la Tierra. Cuando llega a la Tierra, se da cuenta que los humanos somos seres con miedos y que los niños tienen miedos mucho más simples y fáciles de materializar en alucinaciones. A It le encanta cómo se adereza la carne con el miedo y entonces empieza a dar forma al pueblo de Derry. Aún no se sabe bien cómo qué tanto influye, pero prácticamente lo forma como si uno tuviera un ganado. It ve al pueblo de Derry como tal, como su ganado. Y entonces puede manipular a los adultos, por ello como que los adultos no pueden ver las cosas que ven los niños o simplemente lo ignoran. Y también se alimenta a veces de personas mayores. Se queda viviendo por debajo del pueblo y por eso se conecta y bueno, se mueve por las alcantarillas, por todo el sistema de drenaje. Ahora, la forma en que enfrentan a It también es distinta a la que vemos en pantalla, hablando específicamente de la última película. También se lleva a cabo el rito de Chod, pero en vez de tratarse de que tienen que ir a buscar un objeto de su pasado, es una cosa un poquito más complicada. Sí termina cada quien yendo a caminar por su parte, Mike los manda casi en cuanto llegan, pero es más bien para que se reconecten con Derry, para que puedan ir recuperando los recuerdos de todo lo que vivieron ahí. El verdadero rito de Chod en el libro se refiere a estar prensado con la lengua. ¿A qué se refiere esto? Los niños al principio piensan que literalmente tienen que morderle la lengua a It y también It tiene que mordérselas a ellos. Afortunadamente no es así, ya cuando llegan a la batalla a enfrentarse con él, tanto cuando son niños como cuando son adultos, se dan cuenta que es una batalla que se libra más en el plano mental. O sea, tienen un forcejeo mental con It. Bill, que es tartamudo, pero todos notamos que no siempre es tartamudo, sí se da cuenta desde el principio de la historia que hay un lugar en su cabeza en el que no tiene esa traba mental. Y cuando logra llegar a ella enfrentándose con It, es cuando le da un golpe súper fuerte a eso y lo deja pues prácticamente moribundo. Esto porque It pierde el control que tenía sobre Bill, que Bill, siendo el líder, era incapaz de comunicarse, pero pues ya no tiene más esa traba. Y por supuesto todos estos son aspectos místicos y muy complejos como para ser representados en pantalla, así que mejor se cambian o se dejan de fuera, aunque por otro lado se pierde profundidad en la historia. En el capítulo 1, por ejemplo, podemos ver que Bill toma una tortuga construida con legos en el cuarto de Georgie. Esa es una alusión directa a pues, la tortuga de la historia. Y también en la escena en la que están nadando, pasa una tortuga justo por debajo de ellos. En el capítulo 2 también podemos ver una tortuga enorme en un primer plano cuando están en la biblioteca. A pesar de que muchos efectos de la miniserie ya resultan obsoletos, Tim Curry hizo un trabajo espléndido. Creó un personaje que impresionó a toda una generación y que sigue vigente en la mente de muchas personas. Creo también que para una primera adaptación de la novela es una aproximación buena, pero la verdad es que las nuevas películas, sobre todo la primera parte, se apega de una manera impresionante al libro y también, aparte de eso, funciona como un filme independiente y tiene buen tono, buen ritmo y muy buenas actuaciones. Y la reinterpretación de escenas,
por ejemplo como la de el álbum de fotos, le da mucha frescura a esta nueva película. También el cast de las películas, a mi parecer, es mucho más fiel a la novela. Las descripciones se asemejan mucho más en estas nuevas dos versiones. Incluso también las selecciones de los papeles adultos son muy muy similares a los actores infantiles, tienen muchos parecidos. Y sobre el capítulo 2 me pareció un guiño muy gracioso, muy divertido, el hecho de que Bill haga el comentario de que normalmente no le gustan sus adaptaciones fílmicas. Esto como lo que habíamos comentado de Stephen King, que le gustan adaptaciones muy contadas de sus novelas, y también se comenta sobre los finales de sus libros que son malos, porque a muchas personas les parece que los finales de Stephen King suelen ser no ir con la historia o no suelen gustarles. A veces porque pues se van mucho por lo fantasioso o por lo místico, como hemos visto por ejemplo también en el caso de justo esta novela. Incluso a veces caen o tienen el riesgo de caer en lo ridículo. Entonces vuelven a hacer como esta pequeña broma dentro de la película. Y pues para los que ya la vieron, ese cameo en el que aparece Stephen King también puede parecer como muy irrelevante, pero es otra vez como un guiño y una forma también de estarse viendo a sí mismo, ¿no? El personaje de Bill pues es un escritor, entonces es una forma como de estar bromeando, burlándose de sí mismo. Y pues la siguiente recomendación puede parecer obvia viniendo de una lectora, pero de verdad, si les gusta la historia o si les interesa, hayan visto o no las adaptaciones tanto de la miniserie o de las películas, de verdad les recomiendo mucho que se den una oportunidad con este libro. Es un libro que a mí ahorita ya está entre los mejores que he leído, no del año, sino en toda mi vida. Es una historia increíble. La habilidad narrativa de Stephen King en esta novela es de verdad impresionante. Yo tenía mucho miedo, como les digo, de quedarme en el camino, pero no, me dejó también con muchísima nostalgia. Las 1500 páginas se me pasaron como agua y era impresionante también ver la velocidad con la que iba avanzando. Yo veía dónde estaba mi separador al final de cada sesión de lectura y me impresionaba. A pesar de que ya les spoileo un poco las cosas que vienen en el libro, vienen muchísimas más anécdotas de Derry, viene toda la historia de Henry, de todos los buleadores de los niños, anécdotas de otras personas en Derry, historia mucho más atrás de todo lo que ha ocasionado o de lo que en lo que ha influido la presencia de eso en el pueblo. Es súper interesante también cómo se va consolidando toda la amistad del Club de los Perdedores. Los conoces muchísimo más, todos los motivos por los que actúan de cierta forma. Los temas sociales se introducen también súper bien. La verdad es que es un libro que cuando yo lo terminé me dejó con muchísima nostalgia, me dejó pensando durante días en él. Si tienen la posibilidad y la oportunidad de leerlo, de verdad no se van a arrepentir. Además sacaron creo que una edición conmemorativa muy bonita de la película. Normalmente las ediciones de las películas no me gustan, pero esta de verdad está muy bien. Mi edición es esta. Es de Ediciones de Bolsillo. Tiene 1503 páginas y de verdad es hasta la última página, no hay nada después. Lo único que se me dificultó un poquito fue como el peso del libro, estarlo sosteniendo, entonces me ponía, por ejemplo, algún cojín, o si estaba leyendo en la cama, pues una almohada, porque de verdad es muy difícil también de llevar a un lado a otro, entonces sí tendrían que tener como un poco de paciencia nada más en ese aspecto. Yo no, la verdad nunca o muy rara vez me lo llevé fuera de casa porque de verdad es muy pesado, pero sí vale totalmente la pena. Y pues eso fue todo por este video, espero que les haya gustado y si tienen más dudas de It, sé que es una historia como un poco compleja, con muchos detalles así medio raros, pero si les quedó alguna duda,
Pueden decirme en los comentarios o escribirme. Ya saben cuáles son mis redes sociales, están en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.